José, buenas. Hola. ¿Qué tal la semana? No sé si el equipo se ha recuperado anímicamente del partido del otro día. Sí, yo creo que en estos casos, bueno, pasamos el domingo de luto y ya el lunes, pues, a meternos en el lío en la semana, en entrenar bien y en preparar bien la semana para el difícil compromiso, ¿no?, que tenemos este viernes. Pero sí, están bien. Te se cae Joshua por lesión. No sé si podrás contar ya con Alventosa. No sé cómo tienes el resto de equipo para afrontar este partido. ¿Cómo está la plantilla? Sí, bueno, se cae Joshua por lesión. Ahora ha tenido también un problema Manu Barreiro. No sabemos, está con el doctor, no sabemos el alcance real de la lesión. Y esperaremos esta tarde a dar convocatoria y a ver cómo tenemos todo. Alventosa, bueno, viene bien, aunque claro, lleva 2 días de entrenamiento, tiene que coger la dinámica del grupo, pero bueno, entiendo que físicamente viene bien y bueno, y los que tenemos sanos, pues poco a poco cogiendo el estado que queremos. ¿Prevés cambios en el 11, aparte de que se cae Joshua, se cae Gadamuro también por lesión? Más allá de esto, no sé si en el esquema táctico, si prevés alguna revolución, alguna cosa diferente. Bueno, algún cambio va a haber, evidentemente al no estar ahí tiene que entrar un compañero, al no estar Joshua, pues tiene que entrar otro, y luego ya esta tarde con la convocatoria, cuando sepamos cómo está Manu, y analizaremos, y también tenemos el entrenamiento de mañana allí en Las Palmas para tomar una decisión definitiva. Buenas, José Antonio, José Sarmiento, Radio Ciutat de Tarragona. ¿Se te está complicando todo mucho en este inicio, José Antonio? Sí, es que parece que, bueno, tenemos 3 jornadas y parece que estamos, no sé, en un momento crucial de la temporada, ¿no? Y no es así. Nosotros, vuelvo a repetir otra vez, que estamos en construcción, que es un equipo nuevo, con muchas incorporaciones que por nuestro límite salarial, pues se llegan a última hora, bajas, y bueno, ha sido un poco convulso, ¿no?, la pretemporada. Yo creo que nosotros aún estamos en pretemporada, pero yo me tengo que remitir a los hechos. Los hechos son que tengo que contar con los que tenemos disponibles y sacar el máximo rendimiento de los que tenemos ahora mismo. Preguntándote por estas bajas, ¿se puede competir contra Las Palmas, con toda la plantilla que tienen, jugadores de primera división que han decidido bajarse la categoría para jugar en Las Palmas, con un Nastic tan mermado por las lesiones? Vamos a intentar competir. Evidentemente es un equipo que es favorito al ascenso, pero bueno, nosotros con nuestras armas hemos preparado el partido para hacer un buen partido, para competir, para tener mejores sensaciones de las que tuvimos la semana pasada, y ir allí con toda la ilusión. Y ya por último, ¿qué Nastic vamos a ver contra Las Palmas con este equipo que estábamos comentando? Pues muy parecido a lo que hemos visto desde que yo estoy aquí, ¿no? No hemos tenido tiempo de hacer cambios. La gente que llega se tiene que adaptar a nuestra idea, y un Nastic que espero que a nivel defensivo esté bien y que a nivel ofensivo pues sea un equipo valiente cuando le toque atacar. Buenos días, José Antonio. Explicar a la gente de Tarragona por qué el Nastic pasado mañana, puede ganar en Las Palmas. Porque si pensara lo contrario, yo me quedaría aquí. Yo por naturaleza soy muy competitivo, y cuando he jugado contra un rival, aunque por tema presupuestario sea superior a mí, tengo ese gen, o llámalo como quiera, que cuando el rival es superior teóricamente, yo tengo que salir fortalecido, ir a ganar el partido y pensar en que soy mejor que el rival, y en que el rival pues buscar sus debilidades, y nosotros vamos a intentar de encontrarlas. Hemos trabajado bien para ello, y este equipo tiene buenos jugadores también para poder plantear un buen partido. ¿Es el momento de chicos como Abeledo o como Luis Suárez? Posiblemente sí. Ya te digo que llevamos 3 jornadas, es muy pronto, hemos apostado por un 11. Vuelvo a repetir lo que dije ayer. Yo siempre hablo con ellos, les digo que tienen que estar preparados porque les va a llegar su oportunidad, y seguramente, si no en esta jornada, en la siguiente,
por lesiones, por sanciones, le van a llegar la oportunidad a uno o a otro y será el momento de que la aprovechen los que no han iniciado la pretemporada, la temporada, perdón. Ayer comentó el director deportivo que Arzo simplemente lo jugaba por un tema de entrenador. ¿Arzo puede entrar esta semana en convocatoria? ¿Lo ves preparado? Tiene razón el director deportivo, es un tema técnico del cuerpo técnico en este caso, y Arzo esta semana entra en convocatoria seguramente, luego lo analizaremos, pero creo que sí, que va a entrar. Sí, después de, bueno, ya me ha aparecido el director Tarragona, después de estas dos jornadas últimas, el primer partido, salvamos esa primera parte, ¿te da la sensación de que como tácticamente la pretemporada no te ha acabado de valer suficiente o no te ha valido del todo? Sí, yo te decía antes, yo creo que nuestro equipo está aún en pretemporada, porque todo lo trabajado en el primer mes pues, lo tienes que repetir porque llega gente nueva, pero tampoco de verdad, no soy de buscar excusas. Al final lo tenemos que hacer rápido, lo tenemos que hacer pronto, tenemos que intentar que nuestra idea, jugadores como Albertosa, Iván, Cadamuro y toda esta gente que ha llegado nuevo, pues cuanto antes la vayan adquiriendo, intentar competir. Yo creo que al final va a ser un tema de sacar un buen resultado, de que el equipo vuelva a coger sensaciones, de que el nivel físico de esta gente lo recuperemos, y yo estoy convencido de que este equipo va a competir bien cada semana. Has preguntado, o sea, supongo que has hablado mucho con ellos, ¿qué creéis que le falta para haber perdido ese punto que vimos en los primeros 45 minutos de temporada, que a todos nos encantó, y ya no era una cuestión táctica, que también, que se había un equipo más suelto, sino de esa intensidad, de esa agresividad, ¿cómo se ha perdido y cómo recuperarla? Bueno, yo creo que esa primera parte de Tenerife era la línea que yo quería de mis 3 últimos partidos. Yo estaba confiado en que el equipo iba a seguir con esa línea. De hecho, se vio, ¿no?, en Tenerife que era así. Luego, al final, pues hay cambios, hay llegada, hay gente que se incorpora a última hora del mercado, y esto al final pues necesita un tiempo de trabajo, de aclimatarse, de organizar esas ideas. Y que vuelvo a repetir, que seguro que va a volver todo eso. Al final es cuestión de tiempo. Esta semana vamos otra vez un poco obligados por las bajas, pero yo estoy contento con la plantilla, estoy contento con cómo viene entrenando este equipo, y convencido de que sacaremos otra vez ese nivel. Y la última por mi parte, ¿con qué te darías satisfecho, más allá del resultado, de lo que vieras en Las Palmas? A ver, yo me fui, para que te hagas una idea, yo me fui muy contento de la primera parte del Tenerife. Si llegamos a ganar al Tenerife, no hubiese estado contento con esa segunda parte, hubiese sacado conclusiones, hubiese analizado y hubiese intentado mejorar todo eso. No me fui contento con el trabajo de la primera parte del Sporting. Sí que me fui contento de cómo el equipo respondió en esa segunda parte. Luego el partido, una vez que ves el partido del Rayo, nosotros cuando no tenemos el balón, el equipo está muy bien. El problema es cuando nosotros perdemos el balón, el equipo está abierto, el equipo está desorganizado. Ese sí que es nuestro problema. A partir de mañana, pues me quedaré con la evolución que quiero del juego, más allá del resultado, e intentar buscar esa primera parte de Tenerife que tú comentabas. Y es lo que me quiero quedar y a donde quiero volver.